Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo. Estamos en la otra comparativa que nos queda pendiente, una de las más esperadas, que es, como veis, a la derecha la Panasonic MZ2000 y a la izquierda la Sony A95L. Las dos topes de gama japonesas enfrentadas una al lado de la otra, una tecnología WOLED MLA y la otra tecnología QD-OLED de segunda generación. Así que vamos allá. Señores, estamos ya en la comparativa. Tenemos ambos televisores configurados de la mejor forma posible. Si yo me voy aquí para que nadie ya que hago trampas, veis que está HDR arriba, que pone modo Filmmaker, mientras que la Sony la tenemos en modo cine, ¿vale? Sin tocar nada ni activar ningún mapeo tonal raro, ni filtro raro, ni nada. Están en la mejor configuración de fábrica ambos televisores sin calibrar por sonda, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las dos las tengo calibradas profesionalmente con sonda, pero en esta comparativa las he dejado en el mejor modo posible de cada una. ¿Qué puedo notar? Pues los colores son bastante, sí que se nota diferencia, más brillantes y con más color en la Sony, ¿vale? Se notan bastante, sí. Se nota con más profundidad de color, con más volumen de color, gracias a su tecnología QD-OLED 2.0. Además, también brilla más. O sea, estoy viendo aquí, las escenas pequeñas brillan más y la pantalla completa también brillan más. Con lo cual, pues de momento, Sony gana en esta parte de la comparativa. Además también muestra más detalle fino de la imagen y menos posterización. Fijaos aquí la cámara seguramente no lo ha captado, pero el fondo, ese gris, la Panasonic tiene como banding, ¿vale? Tiene como trozos de color del gris ese, que se ve como si fuera un, no sé, una desanimada, como un trozos de color, mientras que la Sony lo muestra completamente uniforme. Aquí se puede ver bastante claro cómo brilla más la Sony, sí, bastante más de hecho, y el color es más profundo, ¿vale? Es más rico. Aquí, por ejemplo, el rojo se nota mucho, las QD-OLED, los rojos se notan mucho esa profundidad de color que consiguen, mientras que las WOLED siempre tiran hacia el naranja un poquito, digamos como que mezclan más amarillo con rojo y no son capaces de llegar al rojo 100%. Básicamente porque el subpíxel blanco está metiendo blanco a ese rojo, con lo cual se diluye y nos da la sensación de que es una especie de naranja, ¿vale? Mientras que en la Sony no ocurre. Aquí también veo más detalle en el pelo del periquito, pero sí que, sí, se nota claramente, sí. Vale, por ejemplo, en esta escena también se nota un poquito más de brillo en el blanco de la fruta. Y aquí también brilla bastante más las plantitas estas de aquí. En la cámara es posible que veáis mejor el color de la Panasonic porque la cámara mía ya en este rango de HDR clipea, es decir, quema la tele más brillante, que es en este caso la Sony. Pero en la realidad pues se ve más brillante y con más color, ¿vale? Solo que la cámara pues no lo capta. Aquí se nota bastante diferencia, bastante diferencia a favor de la Sony, ¿eh? Fijaos, creo que hasta la cámara lo puede captar. El rango de brillo que consigue y el color que consigue es superior a la Panasonic. Aquí hay muchísimo banding alrededor de las uvas en la Panasonic, pero mucho. Mientras que en la Sony se ve completamente limpia. Vale, eso es una de las ventajas que tiene la tecnología QD-OLED. El banding es muchísimo menor siempre en las QD-OLED que en las OLED, que tienen que tirar de filtros de gradación suave para mejorar la gradación, y cuando lo consiguen es a costa de llevarse un poquito de detalle fino, y aún así tampoco se ve exactamente igual que la QD-OLED con respecto a las gradaciones, ¿vale? Siempre se van a ver un poquito peor. Detalle en sombra y demás se ve prácticamente igual, por no decir igual, pero vuelve a brillar más Sony, sí, aquí también se nota en las uvas. Y el color, cuando por ejemplo este color de aquí brilla más también la naranja y es más color más vibrante en la Sony. E insisto, está en el modo película sin activar nada raro, no es que tenga puesto ningún filtro para mejorar o potenciar el color, sino que es como vienen de fábrica.
Vamos con otra demo, que es un poquito más, por así decirlo, más contenido real, ¿no? Menos paisajes y demás. Y aquí el color es muy parecido entre ambas teles, pero vuelve a brillar más la Sony sin problema, además se ve fácilmente. ¿Vale? Puedo ver como el rojo, el azul y sobre todo el blanco que hay en la cara del niño, por ejemplo, brilla más en la Sony. ¿Vale? Aquí también los rojos sobre todo se nota mucho. Tiene más profundidad, más rango dinámico, más brillo, más volumen de color. Aquí se nota bastante. En la cámara, curiosamente, sale como más quemada la Sony, por lo que os digo, mi cámara ya no es capaz de captar ese rango tan exagerado de brillo que tienen ya las teles, y entonces la tele más brillante siempre sale quemada, ¿vale? Pero sí, o sea, aquí se nota bastante también otra vez. Y esto es lo que yo os comenté la otra vez, el panel MLA bruto es como lo muestra Panasonic. LG lo que hace es añadir un procesamiento para potenciar los colores, por así decirlo, para que se parezcan a los de la QD-OLED más de lo que debería. Pero nunca van a ser iguales y además siempre va a depender de un procesador externo que está analizando en tiempo real la imagen y que a veces se equivoca. Con lo cual yo sigo pensando que es que ya se ha llegado a un límite tecnológico en los paneles OLED tradicionales y ya Panasonic debería empezar a montar panel QD-OLED. Yo creo que sería un salto bastante grande en su gama de televisores de gama alta. Solo quiere decir que la MZ2000 sea un televisor malo, ni mucho menos, un televisorazo. Pero de momento no hay ningún área que me parezca superior a la Sony. ¿Vale? Seguramente la cámara lo iguale mucho, pero incluso a través de la cámara creo que se nota el brillo que os digo de las puntitas blancas, o sea, de los puntos blancos sobre todo. Bueno, estamos en una demo de LG, la de Red Woods, bosques rojos, que está muy chula porque es más parecido a contenido real, como veis, más paisaje, no está con grading tan agresivo. Y aquí se parecen bastante más, pero por ejemplo el rojo de la chaqueta de la chica sigue siendo bastante más intenso en la Sony, ¿vale? Y además tiene más brillo a pantalla completa la Sony también. La Pana rondaba los 220 nits más o menos y la Sony se llega a 270 nits, más o menos como la Samsung. Y la verdad es que a pantalla completa se nota, ese extra de brillo. Y en pequeñas luces, la Pana ronda los 1500 y la Sony ronda los 1600. Pero más que diferencia en brillo, lo que pasa es que al tener un mayor volumen de color, nos parece que brilla bastante más, ¿vale? Es un efecto conocido. No me preguntéis el nombre porque es en alemán, no sé si era Scholz, no sé qué, que significa eso, que básicamente los colores más saturados, con más saturación, nos parecen más brillantes. Y es justo lo que está pasando aquí. Y eso es lo que os comentaba antes, que LG intenta emular a través del algoritmo de software que tiene para que no solo meta brillo el panel, sino que también aumente, digamos, la percepción de la saturación de los colores. Pero lo que digo, es un algoritmo, al final es algo que no es real. En la QD-OLED el color sí que es real, es un panel RGB puro, con lo cual el color que estamos viendo es emitido por el subpíxel a través de los quantum dots o lo que queráis, pero es un panel RGB. Los paneles WLED no lo son, entonces ya empiezan a verse un poquito las costuras, ¿vale? Aquí podéis ver también lo que digo del brillo, fijaos la pantalla completa, cuando ya vuelve a este tipo de imágenes se ven prácticamente igual, pero cuando hay mucho brillo en pantalla sí que hay diferencia importante. Bueno, estamos en The World in HDR, todas las demos importantes, fijaos aquí las nubes como se notan bastante más brillantes en la Sony. El problema el que siempre digo, en la cámara siempre va a parecer que están quemadas, ¿vale? Básicamente porque la cámara pues, no llega a mostrar ese nivel de brillo tan bestia. Diferencias también en el mapeo tonal, la Sony siempre me ha parecido que tiene un mapeo de tonos perfecto porque es capaz de conservar los detalles brillantes de la imagen sin bajar el brillo general de la escena, por así decirlo. Con lo cual consigue lo mejor de los dos mundos. Y a nivel de impacto HDR también me parece superior la Sony. Fijaos, por ejemplo, ahora. ¿Veis? La serpiente parece que se sale de la pantalla. Aquí también es una buena escena para ver lo de que digo de brillo a pantalla completa. Aquí el sol, fijaos, brilla bastante más en la Sony, bastante más, y igual de detallado. Y al lado, la verdad es que la Panasonic está pareciendo muy mustia. Es curioso, es que no se puede comparar. Al igual que cuando os dije, cuando pusimos la Sony contra la Samsung se parecían muchísimo, ahora que pongo la Sony contra la Panasonic sí que se nota bastante más diferencia el OLED contra el QD-OLED, es que se nota bastante. En la Samsung cuando la compramos dije lo mismo, digo, el color es muy parecido, prácticamente igual, pero todo el tiempo parece que brilla más la Samsung, a pantalla completa y a pequeñas luces. Aquí me pasa exactamente lo mismo, solo que además se le añade que el procesamiento de Sony es un poquito mejor que el de Samsung, con lo cual
se acentúa un poco más la diferencia todavía, ¿vale? Ahora ya pasaremos a contenido real para acabar la comparativa, pero de momento os digo, no encuentro ningún área donde Panasonic sea superior. Es bastante más grande la diferencia de lo que yo pensaba, ¿eh? Esta demo, por ejemplo, estamos notando mucho. También podría ser que esta demo esté masterizada a 4000 nits, que no lo sé, donde Panasonic siempre ha sido mucho más conservadora y aplica un roll-off mucho más temprano, con lo cual toda la imagen siempre se va a ver mucho más apagada que por ejemplo en la Sony o en Samsung, que utiliza un roll-off menos agresivo, ¿vale? Podría ser una explicación. Bueno, como veis, he puesto el Oppo, película Transformers. Pasa igual que las demos. La Sony es que tiene más impacto HDR, tanto en brillo como en color, como en escena completa, como en pequeñas escenas, como en mapeo tonal. No sé por qué hay un pequeño retraso en la señal, muy pequeño, pero se nota, porque está puesto con el divisor directamente al HDMI del Oppo, con lo cual, bueno. Diferencia a la que os comento, la cámara pues ya va a empezar a mostrar la diferencia de la Sony mucho más rojiza y la Panasonic mucho más azulada, que recordad que no es real, ¿vale? Es una cosa de la cámara. Aún así, siempre tengo comentarios de la gente. La Sony se ve mucho más rojo, la Panasonic se ve mucho más cian. ¿Por qué? Lo estoy explicando aquí, ¿de acuerdo? Y la verdad es que también se nota bastante la diferencia. Bueno, bastante, se nota a secas. Aunque es verdad que se nota un poquito menos que las demos, ¿eh? Sí que están más igualadas ahora. Como siempre digo, las demos es un contenido que pone a tope el panel, ¿vale? Están hechas para vender, están hechas para sacar el máximo posible del panel, con lo cual muchas veces magnifican más las diferencias que luego vamos a ver en películas. En películas también pasa otra cosa, y es que aunque yo aquí lado a lado puedo haber diferencias, porque tengo la misma escena, las dos teles y las tengo pegadas, en casa tenéis solamente un televisor y con escenas moviéndose todo el tiempo, con lo cual la memoria es imposible que encuentre tantas diferencias como veo yo aquí, ¿vale? Pero ahora si las comparamos lado a lado, que es lo que tenemos que hacer cuando compramos dos teles para ver las diferencias reales entre ambas, pues la diferencia se nota, ¿vale? Aunque os digo que de momento se nota menos que en las demos, pero sí se puede notar, ¿eh? Vamos con otra película. Bueno, estamos en Capitán América Civil War. Ya sé por qué hay tanto retraso de señal. Recuerdo haber leído la review de la Sony, donde este año el procesador añade tantas cosas que añade ese retraso que podéis ver. La señal correcta es la de Panasonic y la Sony tarda un poco más en mostrar la imagen, ¿veis? Porque añade tanto procesamiento a la imagen que se retrasa, ¿vale? Así que no puedo hacer más. Pero bueno, nos apañamos porque hay como medio segundo de diferencia entre imágenes. Aquí, por ejemplo, las nubes, si os fijáis bien, aparte del color extremadamente rojizo de la Sony en la cámara, en la realidad se ven 100% iguales en cuanto a color, ¿vale? En el HDMI, por cierto que no lo he dicho, aquí, en la entrada HDMI donde está el Oppo, sí que están las dos teles calibradas profesionalmente con sonda. Igual que dije con la Samsung, me alegro de deciros que una vez calibradas se ven idénticas en color, detalle en sombra, todo se ve exactamente igual, que es como debería, ¿vale? Así es como se deben ver las pantallas profesionales según dicta la norma de los cines, ¿vale? De Hollywood. Las diferencias que vemos ya son por la tecnología y por la implementación del panel de cada fabricante, es decir, más volumen de color en la Sony por ser QD-OLED, diferente mapeo tonal. Esta película, por ejemplo, está a 1000 nits, con lo cual ya no veo la diferencia que veía antes en la demo, de que os decía que la Panasonic se veía mucho más oscura. Aquí se ven mucho más parecidas. Sí, aquí se ven muy parecidas, por no deciros igual. Y la única diferencia que puedo encontrar en la escena ahora, que es casi pantalla blanca entera, que es ahí. Ahora. Sí, brilla un poquito más la Sony, pero ya no es tanta diferencia. Creo que el problema, entre comillas, es lo que he comentado antes, el mapeo tonal que hace Panasonic cuando hay escenas de 4000 nits, cuando hay películas de 4000 nits, es muy agresiva, ¿vale? Baja mucho la curva para retener el máximo posible de detalle, que sí, que el sol y todo se va a ver un poquito más detallado, pero a costa de bajar mucho el brillo en general de la escena. Chicos, estamos en Dolby Vision Meridian, película 4K, bueno, corto, 4K nativo, a 60 frames por segundo nativo, por eso se ve tan raro. Y podéis ver, por ejemplo, la tonalidad, aunque la cámara lo muestra muy rojizo, no se ve así, la tonalidad de las pieles sigue siendo muy verde en la Sony, pero que muy verde, ¿vale? Eso es debido a lo que comenté. He estado revisando los ajustes, los tengo todos perfectos, no tengo nada de calibración activado, está en el modo, de hecho he reiniciado el modo Dolby Vision oscuro. En la Panasonic también está en modo Dolby Vision Cine, que es el equivalente al Dolby Vision oscuro. De hecho lo vamos a ver muy rápidamente porque aquí sí lo puedo ver, veis que pone Dolby Vision oscuro. En la Sony, como veis, también está Dolby Vision oscuro, no hay nada raro.
Pero la tonalidad de las caras es mucho más natural en la Panasonic. La tonalidad general de la escena, ¿veis? El fondo de atrás es más azul, en la Sony es que es verde. Aquí se puede ver bien en la cámara, ahora se ha igualado el balance, ¿veis? La Panasonic no es tan azulada como la cámara, pero la Sony sí que es tan verdosa como parecía la cámara. Es un fallo del Dolby Vision oscuro que seguramente solucione en el próximo firmware. No está confirmado por Sony, pero bueno, está reportadísimo en muchísimos foros internacionales y parece ser que el nuevo chipset Pentonic, pues en el Dolby Vision oscuro hay algo que está mal y no aplica bien digamos, la luz de color y se ve muchísimo más verdosa de lo que toca. Con lo cual, Dolby Vision gana Panasonic, también es algo que sabía porque Panasonic en Dolby Vision es excelente, tiene una implementación perfecta y Sony siempre tiene problemas con Dolby Vision. Si activamos el Dolby Vision brillo, que es como mucha gente más le gusta, nos salimos de la norma, cada marca hace lo que quiere, se ve todo mucho más brillante, se lava el contraste, etcétera, con lo cual no es una solución, así que solo toca esperar a que Sony lo solucione. LG en Dolby Vision también tiene problemas, pues aplasta detalle en sombra, tiene más ruido en no sé qué parte de la imagen, etcétera, etcétera. Entonces, como siempre digo, al final Dolby Vision es casi más un dolor que un beneficio, salvo en Panasonic, donde la implementación es completamente perfecta. Es igual que el HDR, pero con la ventaja de los metadatos dinámicos. Con lo cual, si todas las tele fueran así, sí que sería para mí importante Dolby Vision. Como por desgracia no lo es, al final empeora más que lo que pueda mejorar. Con lo cual no lo considero importante que un televisor no tenga Dolby Vision, ¿vale? Vamos a ver aquí a nivel de brillo, porque esta escena sí que es muy potente para los nits, porque son escenas con pequeñas luces muy pequeñitas, y de momento lo veo prácticamente igual. Sí, se ve igual de brillo incluso, lo cual vuelve a hablar muy bien de Panasonic. La verdad es que la implementación que tiene de Dolby Vision es impresionante, es muy buena. Detalle en sombra la veo igual, salvo el tema del verde, que se ve mucho más verdosa la Sony. Brillo igual. Detalle en sombra incluso vería un pelín más en la Panasonic, os diría. Así que muy bien. Nada, quería comparar Dolby Vision para que vierais el tema del color. Lo habéis podido ver en esa escena donde salían las nubes, con lo cual me alegro. Todo lo demás tomará un poco... Aquí sí que brilla más la Sony. Aquí sí que brilla más la Sony en la cristalera. Todo lo demás que veáis de más rojizo, más azulado y tal, no lo tengáis en cuenta, como digo, en toda la comparativa, porque es cuestión de la cámara, pero esa escena en concreto sí se veía bastante parecida como lo veía yo. Vamos a acabar con un último tráiler en HDR y acabamos la comparativa. Chicos, estamos en HDR. Vamos a ver... Sí, aquí vuelve a brillar más la Sony. Estamos en el trailer de Dungeons & Dragons, que sabéis que es muy impactante porque usa muchísimo rango dinámico del canal HDRX, por si alguien lo quiere poner. Aquí las nubes y el color general es igual. En la cámara se ve la Sony completamente roja y la Panasonic completamente azul, pero se ven igual en directo, ¿eh? Muy parecidas. Sí, muy parecidas. Salvo lo que os digo, la Sony tiene un poquito más de brillo en escenas donde hay pequeños detalles. Y también el color es más saturado cuando tiene que serlo, no siempre. ¿Vale? Por ejemplo, ahora se ven iguales, ahora también se ven iguales, pero aquí tiene más brillo en el blanco, bastante más. Pero cuando hay escenas, como digo, que aparece un rayo, un destello de fuego, por ejemplo, la chica ahora con el hacha, ahí, ese detalle brilla más y tiene bastante más color, ¿vale? Siempre sin parecer artificial, es como que es más real, ¿vale? La palabra es eso, es un HDR más real. Un poquito más de brillo y más realista. Con lo cual, con esto vamos a terminar la comparativa. Espero que os haya gustado, tanto como a mí, hacerla. Son las dos tope de gama OLED japonesas. En mi opinión, este año la diferencia a favor de Sony es bastante grande, bastante clara en todos los aspectos. Yo diría que no hay un solo apartado donde la Panasonic sea superior. Quizá, como mucho, sería en el tema del sonido y como mucho, quizá en la implementación del Dolby Vision, que Sony en Dolby Vision oscuro la tiene rota. Por todo lo demás, me quedaría con la Sony de bastante este año. Así que bueno, pues supongo que para Panasonic le servirá para mejorar. Tiene que implementar ya sí o sí el filtro de gradación suave porque se está quedando muy atrás con respecto a la competencia en ese aspecto. Y en mi opinión debería pasar ya a QD OLED. Así que nada más, chicos, como siempre, si os gusta, manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento, dale click a suscribiros para ver si llegamos a 75.000 usuarios y dale click a me gusta para que YouTube lo posicione lo mejor posible. Así que nada más, desde aquí me despido de todos vosotros y espero veros en el próximo vídeo. Un saludo a todos, chicos.